Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hola, buenas tardes. Dios le bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad de estar en este día jueves 14 de marzo del 2022 en celebración de Semana Santa. Y primeramente agradecidos con el Señor porque nos permite compartir su palabra, nos permite exponer las Sagradas Escrituras, y agradecido con la Iglesia de Dios de la Profecía Osana por la oportunidad que nos da de estar en este lugar compartiendo la palabra del Señor en este servicio especial de Semana Santa. Antes de iniciar, me gustaría que hiciéramos una oración. Ahí donde quiera que usted esté, acompáñame a orar para poner en las manos de Dios ese tiempo, lo que pensemos, lo que hagamos, lo que digamos, que sea Dios tomando el control y pueda hablar a nuestros corazones por medio de mi vida. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, Padre, estamos una vez más agradecidos contigo, Señor, por tanta misericordia, tanto amor, tanta bondad, por tu gracia, Señor, porque aún sin ser merecedores de todo esto, Padre, has decidido amarnos, cuidarnos, Señor, guiarnos en tus caminos, Padre. Y en esta hora, Señor, nos permites estar reunidos de manera virtual en esta ocasión, aprendiendo de tu palabra, adorándote, Señor, cada quien en su hogar, Padre. Y te pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas en esta hora, en este momento, Señor. Usa mi vida, Padre, habla por medio de mí. Prepara cada persona, Señor, que va a ver este mensaje, y que podamos, Señor, seguir buscándote, seguir congregándonos en tu nombre, Señor, seguir adorándote, Padre. Y en estos días, especialmente de Semana Santa, que recordemos, Padre, el sacrificio que has hecho en la cruz por nosotros, que podamos valorarlo de una manera correcta, Padre, y podamos entender realmente qué sucedió en ese momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Me toca compartir la cuarta palabra y me gustaría iniciar leyéndola. La primera está en Mateo, capítulo 27, versículo 46. Lo repito una vez más, el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Y dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34, que es parte de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Un evangelio sinóptico es aquel que tiene semejanza en las narraciones en la vida de Cristo. Entonces en esos tres evangelios podemos encontrar, si no de la misma manera, podemos encontrar muy similares ciertos eventos, ciertas palabras, ciertas frases, ciertos acontecimientos, a diferencia de Juan, que no entra en esos evangelios sinópticos. Entonces el evangelio de Marcos, capítulo 15:34, dice: a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un texto controversial, una pregunta que Jesús hace, algo controversial, quizá podemos decir que aún es cierta parte un misterio que no hemos podido revelar a ciencia cierta, pero trataremos de exponerlo en esta hora de una manera entendible y que pueda ser de bendición esta porción. Tomemos en cuenta el contexto de este pasaje, que es la crucifixión de Cristo. Bueno, conocemos en cierta manera el Evangelio de Cristo, conocemos lo que Él hizo, lo que Él predicaba, lo que Él enseñaba, y que ciertamente pues la situación política de ese entonces no estaba muy de acuerdo con lo que hacía, tanto política como religiosa. Entonces es sentenciado a la crucifixión. Marcos nos relata que la crucifixión empieza a la hora tercera. ¿Cuál es la hora tercera? La hora tercera es a las 9 de la mañana. Entonces, en ese entonces empieza lo que es la crucifixión. Marcos 15:25 nos lo relata. En esta cuarta palabra, cuando dice Elí, Elí, lama sabactani, es en la hora sexta. Cuando Mateo, capítulo 27, versículo 45, nos dice que es la hora sexta. Para este entonces Jesús ya había pronunciado tres frases o tres palabras. La primera que es: Padre, perdónalos. La segunda que es: de cierto te digo. Y la tercera que es: mujer, he ahí tu hijo. Personalmente, este pasaje de la crucifixión, quienes me conocen saben que soy muy bromista, quienes me conocen saben que me gusta a veces echar relajo, pero para mí este pasaje de la crucifixión
es muy fuerte. Para mí este pasaje creo que tenemos que tomarlo con mucha seriedad, porque creo que es la base del Evangelio, ese sacrificio, esa muerte de Cristo por cada uno de nosotros. Y creo que es un momento donde tenemos que tener reverencia, temor al Señor y poder ir a ese momento. A veces yo creo las películas que se han visto, los videos, las canciones, se queda corto con lo que realmente sucedió en ese momento. Yo creo que han visto la pasión de Cristo. Creo que aún no podemos ver la magnitud de ese momento en todo su esplendor. Y es un momento agridulce. ¿Por qué agridulce? Agrio por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es un momento muy triste lo que Él padeció. Ya había pasado, dolor, humillación, burlas, cualquier tipo de sufrimiento físico y emocional. Y creo que es necesario poder ver que fue un momento ahora de gozo, por eso agridulce, pero en ese momento fue un momento triste, agrio. Dulce por la gracia, dulce porque usted y yo merecíamos estar ahí, y gracias a esto ahora podemos tener salvación. Gracias a que Él resucita al tercer día, vemos que este sacrificio efectuado. Entonces, para este momento, para la hora sexta, que son las 12 o es el mediodía, empieza las tinieblas, dice la palabra en Mateo 27:45. Empiezan las tinieblas. La Biblia dice, la Reina Valera, en toda la tierra. Podríamos decir que solo fue en el Imperio Romano, en Jerusalén, solo en esa sección. Y la palabra que utiliza en el original hace alusión a eclipse. No sé si le ha tocado estar en un eclipse solar, a mí no me ha tocado, pero en un eclipse solar, me comentan mis padres, se asemeja mucho a la noche. Entonces durante el mediodía sucede este tiempo de oscuridad. Podemos leer en Amós 8:9, cuando habla acerca del juicio de Dios sobre Israel, que dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Haciendo alusión en el Antiguo Testamento, en el profeta menor Amós, vemos que una señal donde Dios muestra su juicio es la oscuridad, son las tinieblas acerca de la tierra. En este caso, podríamos especular que hace referencia al juicio de Dios sobre el pecado del hombre. Jesús clamó la cuarta palabra en arameo. Arameo no era griego ni hebreo, era una cierta mezcolanza de un lenguaje que se hablaba en ese entonces. Y dice: Elí, Elí, lama sabactani. La palabra clamó puede interpretarse también como llorar, gritar o clamar. Hay que poner atención a esas palabras. Clamar. ¿Qué es clamar? No es lo mismo que decir, no es lo mismo que gritar, no es lo mismo que hablar. Clamar hace una denotación en una emoción muy fuerte, un clamor. Fue una palabra que Él clamó a gran voz. Recordemos que estaba en la cruz, recordemos que estaba adolorido, recordemos que había muchas emociones en ese momento. ¿Qué sería clamar? Con un tono de angustia, de tristeza. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Cómo sería? Ponte en ese momento, imagínatelo. Esta frase, esta palabra que dice Cristo, hace alusión y está citando el Salmo 22, un salmo mesiánico. Y podemos encontrar ciertos cumplimientos en el Salmo, en los Evangelios. En primera instancia, esta frase, Elí, Elí, lama sabactani, es el versículo 1 del Salmo 22. El versículo 7 hace alusión a Mateo 27:39 y Marcos 15:29, junto con Lucas 23 y versículo 35, donde dice que injuriaban meneando la cabeza. El versículo 8 del Salmo hace alusión solo con Mateo 27:43, cuando dice: se encomendó a Jehová. Y el versículo 18 del Salmo hace alusión a los 4 evangelios: Mateo 27:35, Marcos 15:24, Lucas 23:34 y Juan 19:24, cuando dice: repartieron vestiduras. Un salmo que se está cumpliendo, un salmo que es muy específico en algunas situaciones, que vemos que se está cumpliendo al pie de la letra
los evangelios, en la crucifixión. Pero algo que hay que tener muy en cuenta en este salmo es que es un salmo de victoria. Es un salmo con un tinte de angustia, un toque de tristeza, pero de victoria. Describe a uno que sufre en soledad, pero mantiene su fe en Dios y termina en una nota de victoria. El escritor del salmo se sentía angustiado, sentía que Dios lo había desamparado, pero aún él confiaba en que Dios seguía con él. Aún él seguía firme en que él estaba en ese momento de angustia, en ese momento de tristeza, de abandono. Y él sabía que iba a tener victoria, que a pesar de las circunstancias de la adversidad iba a haber victoria. Entonces, hay quienes dicen, hay comentaristas que dicen que Jesús estaba recitando este salmo mientras él se encontraba en la cruz. No hay mucho peso, no tiene mucho peso. ¿Por qué? Por la circunstancia física y emocional que estaba en el momento. Entonces, es complicado a veces estar pensando en algo tan específico y darle vueltas todo el tiempo, y más en un momento como ese, tan grave, ¿no? tan problemático o fuerte, un momento muy fuerte. Entonces esta especulación no tiene mucho peso, pero lo que sí podemos decir es que Jesús sabía que era un salmo de victoria, sabía que había esperanza, sabía que el Padre ahí estaba, sabía que estaba haciendo la voluntad del Padre. Recordemos cuando él dice: si es posible que pase esta copa de mí, que pase. Él sabía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando dice Elí, Elí, que es Dios mío, algo que tenemos que tomar en cuenta es que él no dice Abba. ¿Qué es Abba? Hemos escuchado o hemos leído Abba Padre, hemos escuchado en canciones Abba Padre. Abba Padre es una manera de expresar mucho cariño, como decir papi, papito, papá querido, papito querido. Aquí cuando él dice Elí, Elí, él se refiere a Dios, a la primera persona de la Trinidad, a Dios Padre. Se refiere a Dios como un juez, a Dios como el juez justo, no a ese Dios íntimo, sino a ese Dios que juzga. Y es interesante, porque esto nos permite ver un poco la magnitud, el contexto de esta situación. No sé si te ha pasado cuando tu padre o tu madre te habla por tu nombre a secas, o por otro nombre. Aquí, en vez de decir papi, él estaba diciendo Dios, Señor, porque estaba reconociendo que el papel que estaba jugando o estaba haciendo Dios en ese momento era de un juez que estaba a punto de juzgar el pecado de la humanidad. Y dice, yo creo que esta es la frase más complicada, la frase más controversial: Lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Hay quienes se atreven a decir que Dios abandonó a Cristo en totalidad. Hay quienes dicen que no es así. Yo voy a presentar mi conclusión, lo que llegué estudiando. Y el abandono de Dios para Cristo, había una oposición judicial. Hay que hacer énfasis en algo: Cristo era 100% hombre y 100% Dios, parte de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero recordemos que el papel que tenía Dios en ese momento es de un juez. Es de un juez justo que está a punto de juzgar lo que se ha hecho mal, ese pecado. Y en Romanos 3, 25, 26 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Para manifestar justicia, dice, en su paciencia los pecados pasados. Es interesante cómo Dios abandona de manera judicial a Cristo. La consecuencia del pecado es el abandono. La consecuencia del pecado es que no hay manera de defenderte. ¿Qué pasa con un abogado que te encuentra culpable? Bueno, si bien vemos en algunos momentos que se defiende lo más que se pueda, hay veces que cuando es tan visual o tan explícito el crimen cometido, el delito, ¿qué se hace?
no se puede defender. Se tiene que emitir un juicio en ese momento. Es este tipo de abandono judicial al que se refiere. El abandono de Dios, el Padre, en un sentido judicial y no en cuanto a su relación. Hay que tener en claro esto, no en cuanto a relación de Padre e Hijo, de la Trinidad, de la divinidad, no, sino en la parte judicial. Ya había una cierta separación al hacerse hombre. En cierta manera Cristo se separa un poco del Padre. Y en Filipenses 2, versículos 6 al 7a dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No se aferró a esa función como hijo de la Trinidad, sino que se despoja a sí mismo. Hay una cierta separación al ser hombre. Aquel que dice el que era verbo estaba con Dios en el principio, se hace hombre y se corta esta no sé cómo llamarlo, es una relación tan personal, se vuelve hombre y ahora es una comunión que se mantiene en oración. Ya había experimentado Cristo esta pequeña separación o gran separación, como quiera llamarle, y ahora está experimentando otra, que es el abandono judicial. Dice, una afirmación genuina de la relación de Jesús con Dios. Un comentario del conocimiento bíblico de la editorial Ella dice, al llevar la maldición del pecado y el juicio de Dios sobre sí mismo, Jesús experimentó el horror incomprensible de la separación de Dios, quien no puede ver el pecado. Hay que recordar los atributos de Dios. Dios es inmutable. Dios nunca va a cambiar. Los atributos de Dios van a permanecer. Él es eterno, Él es soberano, Él es inmutable, Él es justo. Él no podía cambiar lo que había dicho anteriormente solo porque la situación lo ameritaba o era Cristo quien estaba ahí. Jesús nunca va a cambiar. Dios nunca va a cambiar. Dios siempre va a mantener su carácter perfecto. Por eso es inmutable. Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Habacuc 1:13a dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios aborrece el pecado. Dios no puede habitar juntamente con el pecado. Dios no puede ver el pecado. La palabra santo es apartado de todo mal, apartado del pecado. Y incluso en Apocalipsis dicen santo, 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 3 veces santo. Una hipérbole, una exageración. Él es santo, santísimo. No hay manera de que el pecado esté con él. Entonces, él no iba a ser una excepción en este caso. Cristo, al cargar con los pecados de todo el mundo, porque así lo marca la Biblia, cuando dice que él murió, dice que murió por todos. No murió por unos cuantos, él murió por todos. Al cargar con los pecados de todo el mundo, Dios no podía estar judicialmente respaldándolo, porque él no puede soportar el pecado. Él no está con el pecador. Y dice 2 Corintios 5:21a, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Una cita muy fuerte. Aquel Cristo, Mesías, el Verbo hecho carne, que no hizo nada malo, que nunca pecó, se mantuvo impecable, que nos muestra la medida del varón perfecto a la que debemos de llegar, se hizo pecado por nosotros. Ese cordero blanco, sin mancha, perfecto, fue manchado por nosotros. Y eso automáticamente hace que Dios, en cierta manera, lo repele, lo abandona. Por eso Él habla, ¿por qué me has abandonado? Pero tenemos que reconocer que cuando Él dice, Dios mío, Él lo dice de una manera que lo está reconociendo como su Dios todavía. A pesar de lo que está pasando, a pesar del dolor, de la angustia, Él dice, Dios mío, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Tenemos que tener también en cuenta que esto que está aconteciendo es la voluntad del Padre. Esto que está pasando, el enviar al Hijo para morir por nosotros, es el plan redentor de nuestro Dios. Es el plan que se creó desde mucho antes que nosotros lo viéramos explícito en la Biblia. Y vemos que a lo largo de todos los libros de la Biblia, lo que se mantiene es el plan redentor. Dios siempre
quiso una comunión con el hombre. Desafortunadamente, el pecado nos hizo esa separación de Dios con el hombre. Y Él tenía un plan para volver a restaurar esta relación. Segunda de Corintios 5, 18 al 21 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué fuerte y qué hermoso. Por eso yo comento, y espero que no se ofenda, pero son toques como agridulces, porque a mí me duele leer el sufrimiento de Cristo en la cruz, pero me goza el saber que lo hizo por amor a usted, por amor a mí, por amor a la humanidad, para que fuésemos salvos y pudiera restaurarse esta relación con Dios, reconciliados con Dios en el nombre de Cristo. Qué hermoso. Esto es lo que Dios tenía planeado. Esto es el objetivo, el propósito central de este sacrificio, de este evento. Recordemos que era lo peor morir en una crucificado. Era algo vil, era algo deshonroso. Maldito es aquel que es crucificado. Y Cristo muere por amor. Un sacrificio tan grande como tercer punto. No había otra manera. No sé si se lo ha pensado, yo me lo he pensado muchas veces. Debió haber existido otra manera de ser salvos. Dios pudo haber hecho otra forma. Dios pudo haber trabajado diferente. No, porque Dios no es inmutable. Dios ya había establecido algo y tenía que cumplirse. La única manera era sacrificando al Cordero sin mancha. Romanos 5, 6 al 11, está un poco largo, se lo voy a leer. Dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Voy a leer este versículo una vez más. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Se cumple el plan de reconciliación por medio de Jesucristo. Y me encanta esto. Éramos incapaces de salvarnos, hermanos. Hay quienes creen que la salvación viene por obras, y lo vemos a lo largo de las cartas paulinas, que Pablo recalca: no es por obras, es por fe. No es por obras, las obras no te salvan, es por la fe en Cristo Jesús, es por la fe en ese sacrificio. Es por eso que ahora estamos firmes y tenemos reconciliación para con el Padre. Es gracias a eso. Este fue el plan original. Romanos 5:18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Así como el pecado entró por un hombre, la salvación también entró por un hombre.
El pecado entra por Adán, pero la salvación entra por Cristo Jesús. Y ahora te hago unas preguntas para reflexionar. ¿Estás consciente de este sacrificio de Cristo por ti? ¿Estás consciente de esto? ¿Realmente te has puesto a meditar? ¿Te has puesto a trasladarte a ese momento y poder imaginarte ese sacrificio que hizo por ti? ¿Lo has hecho? ¿Realmente estás valorándolo como se debe? ¿Estás tomando en cuenta? ¿Estás viendo la magnitud de este evento magno? ¿Eres consciente de lo que significa esto para ti y para mí? El abandono de Dios era para nosotros, no era para Cristo. Este abandono judicial, este sentimiento de estar abandonado, no lo tenía que haber pasado Cristo, lo teníamos que haber pasado tú y yo, como los pecadores que somos, ahora redimidos, ahora lavados por su sangre. Esa frase, esa palabra, Elí, Elí, lama sabactani, no la tuvo que haber hecho Cristo, hermano, hermana, oyente. ¿Sabes quién la tuvo que haber dicho? Tú y yo. Tú y yo éramos los que merecíamos decir esto. Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? E incluso ni decir Dios mío, Dios, ¿por qué me has abandonado? Cristo experimentó el abandono real. ¿Sabe por qué? Para que usted y yo nunca nos sintiéramos solos. Usted y yo nunca estamos solos. Pero Cristo en ese momento realmente sintió la soledad. Realmente sintió la espada del Padre. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos estar acompañados toda la eternidad. No entiendo cómo no podemos. Y la respuesta automática es adoración al Padre. La respuesta automática al ver esto es darle gracias a Dios, porque Él murió en nuestro lugar, tomó nuestro lugar. Hay que ser conscientes de esto. Hay que poder percibir, poder concebir, tratar. Yo sé que nuestra mente es limitada, yo sé que no podemos ver, no podemos entender este momento, estas palabras, estas frases como tal. Pero lo que sí nos queda claro a la luz de la Escritura es que Cristo murió por usted y por mí para salvarnos, para reconciliarnos con el Padre. Y ahora nos mantenemos firmes en esta esperanza de que algún día le veremos, algún día estaremos con Él y le adoraremos toda la eternidad. ¿No le agrada eso? ¿No le causa gozo? ¿No le da alegría? Cuando nosotros nos sentimos solos, recordemos que Cristo pagó el precio para que usted y yo estemos acompañados en cada momento. Y para terminar, me gustaría leerles el Salmo 22 completo. Salmo 22 dice así en la Nueva Versión Internacional: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. Ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan.
Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derriten mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte, como perros de presa me han rodeado. Me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros. Proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen, hónrenlo, descendientes de Jacob. Venérenlo, descendientes de Israel, porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando Él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen, cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad les servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. ¿Cuántos hombres crucificados ha habido a lo largo de la historia hubo en ese periodo? Pero ¿qué cree? Solo seguimos hablando de uno solo hasta el día de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde por ese abandono que experimentaste en la cruz, Señor. Gracias, Padre, porque éramos nosotros quienes merecíamos estar en ese lugar, no tu Hijo Cristo. Somos nosotros los que pecamos, los que nos separamos de ti, Señor. Pero aún así es tan grande tu amor que has dado a tu Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y pueda tener vida eterna junto contigo. Somos reconciliados porque éramos incapaces de salvarnos nosotros. Somos reconciliados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y ahora tenemos esta libertad de acercarnos plenamente, libremente, confiadamente ante el trono de la gracia. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar a reconocer la grandeza de este evento, a poder tomarlo con la seriedad debida, con el respeto debido, con la magnitud, Señor, de tu sufrimiento, Padre. Cada sensación, cada emoción, cada dolor que sufriste ahí, Señor, que podamos sentirlo, Padre, en nuestras vidas, que podamos ver, Señor, y demostrarte que no ha sido en vano, que queremos una relación contigo eternamente, que queremos servirte, adorarte, buscarte, dejarnos ser guiados por ti, Señor, y te pido que nos sigas ayudando a permanecer en ti firmes, Señor, confiando en ti y sobre todo siendo agradecidos en todo momento, como dice tu carta en los Tesalonicenses, dando gracias a Dios en todo, porque esa es tu voluntad en cada momento. Y que cuando exista en alguna situación experimentemos abandono, soledad, que podamos recordar que ya no estamos solos, que ya nunca más estamos solos a partir de esa cruz, que Cristo estuvo solo para que nosotros estuviéramos acompañados por el resto de nuestra vida. Guarda nuestra mente, nuestro corazón, Señor, esta palabra en nuestras vidas, y que día a día podamos recordarlo, Señor. Que no solo sea en este evento de Semana Santa, que no solo sea hoy jueves, Señor, que día a día podamos recordarlo, podamos ser conscientes, Señor, que ahora tenemos comunión una vez más contigo por medio de ese sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una excelente tarde. Síguenos el día de mañana. Templo Osana.